Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bendito sea Dios que nos permite el día de hoy poder continuar con el estudio del libro de Josué. Hoy estudiaremos un capítulo que es maravilloso, que nos habla de una fe grande en nuestro Dios y de la victoria que podemos obtener si permanecemos fieles y firmes en Él. Josué capítulo 14 nos habla acerca de las tierras que están siendo entregadas a las 9 tribus y media de los israelitas. Y vino la tribu de Judá a Josué en Gilgal. Recordemos que el líder de esta tribu era Caleb. Sí, el mismo Caleb que nosotros aprendimos en Números 13. Aquel Caleb, príncipe de la tribu de Judá, que fue enviado por parte de Dios como uno de los 12 espías que debía reconocer la tierra de Canaán, estando ellos aún en Cades Barnea. Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán antes de entrar en ella. Y les dijo que observaran la tierra, cómo era, que observaran al pueblo que lo habita, si era fuerte o débil, si era poco o numeroso, si la tierra era buena o mala, si las ciudades estaban distribuidas en campamento o quizás estaban asentadas en plazas fortificadas, si el terreno era fértil o estéril, si había árboles o no. Ellos solo debían ir a observar la tierra y traer ese reporte. Sin embargo, recordemos que 10 de estos espías vinieron con un reporte tan negativo, motivando a las personas a entrar en pánico, a dudar de la palabra de Jehová y a rehusarse a conquistar la tierra que Él les había entregado. Y aún con todo un pueblo en contra, la voz de Caleb y de Josué, quien fue el otro espía que habló lo positivo, que no vio gigantes en la tierra, sino que vio la grandeza de Dios. Sin embargo, la voz de Caleb se oyó firme y clara en medio de la multitud, cuando Caleb, quien hizo callar al pueblo delante de Moisés, un solo hombre en contra de todo un pueblo, haciéndoles callar y diciendo y elevando su voz y diciendo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Las voces de los otros 10 espías gritaron más fuerte al corazón de los hijos de Israel, ya que dijeron que lo que había allí eran gigantes, eran hijos de Anac, era esa raza de gigantes, y que ellos, lo que parecían, eran simples langostas. Josué y Caleb trataron de fundir aliento al pueblo de Israel que no escucharan esta voz, que no escucharan este reporte negativo, y rompieron sus vestidos y decían: esta tierra por donde pasamos para reconocerla es buena en gran manera, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra, nos la entregará. No seáis rebeldes, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esto está narrado en Números 14 y había acontecido 45 años antes. Esta es la fe firme en aquel momento que es expuesta de parte de Josué y de parte de Caleb. Ellos les estaban diciendo: los enemigos están sin amparo, están desamparados. Nosotros tenemos amparo y fortaleza porque Jehová está con nosotros. No temáis. No temáis, es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Aun y cuando el enemigo se mire como un gigante, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Esta es una palabra que la encontramos en Primera de Juan 4:4 y que les motivo a que la escribamos en las tablas de nuestro corazón en este día. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Caleb lo creía. Caleb se levantó solo en contra de la mentira, exponiendo el lado de la verdad. Caleb tenía fe en un gran Dios. Sin embargo, el pueblo no lo escuchó. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Ellos se vieron pereciendo en manos del enemigo. Y así fue. Perecieron en manos de la duda, en manos del temor. Allí quedaron en el desierto sus cuerpos. Solo Josué y Caleb pudieron entrar en la tierra prometida. Y Caleb nos explica algo maravilloso aquí en el capítulo 14 del libro de Josué. Mientras todo se desgastaba, mientras los cuerpos de aquellos que con ellos habían salido de Egipto, mientras esos cuerpos quedaron en el desierto muertos, el cuerpo de Caleb fue rejuvenecido, permaneció fuerte durante 45 años debajo del sol, atravesando situaciones inhóspitas en un recorrido que parecía no tener sentido, junto a un pueblo rebelde, incrédulo, junto a un pueblo que quizás se está quejando día a día, pueblo que se siente culpable de no haber creído en la palabra de Dios y que ahora están vagando como consecuencia de su incredulidad, de la rebeldía de su corazón. Haber visto para atrás, de haber preferido regresar a Egipto y ser forzados como esclavos utilizando grilletes en sus manos, antes de creer la palabra del gran y único Dios, que vez tras vez les mostraba su fuerza, les mostraba su poder y les abrazaba con su amor. 40 años en un desierto, con un castigo del cual él no era responsable. Él había sido obediente, él había hablado la palabra de verdad y aquí estaba junto a un pueblo errante, sin tierra, sin esperanza. Pero esta fue la gran diferencia de Caleb. Él nunca perdió las esperanzas. Su esperanza estuvo siempre puesta en Dios. Él miró las cosas de arriba. Puso sus afectos en las cosas de arriba, como nos dice Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Definitivamente, Caleb no tenía su mirada puestas en las cosas de la tierra. De otra manera se hubiese desanimado, de otra manera se hubiese involucrado en un diálogo de quejas y de murmuración y de incomodidad y de temor y de resentimiento de ¿por qué yo? ¿Por qué yo sí hice lo bueno? ¿Por qué yo tengo que estar sufriendo en este desierto si yo sí he obedecido a Dios toda mi vida? ¿Saben? Caleb no tenía conmiseración de él mismo. Caleb estaba con sus ojos puestos en el Señor. Él no se distrajo ni ocupó distracción en nada, pues su mente y su corazón estaban ocupados en ver esa esperanza a la que él había sido llamado. Él se sujetó firme de Dios y prosiguió hacia la meta. Él tenía una gran meta y era poseer esa tierra que Dios le había prometido. ¿Para su propia gloria? No, para gloria de Dios, pues él sabía que si Dios lo había hablado, el hecho de él ir y poseer esa tierra venía a dar victoria a lo que Dios había dicho, y él era un instrumento de poder enarbolar esa bandera de conquista de Dios en la tierra a la que él era conducido. ¿Qué gigantes podemos ver en nuestras vidas? Hay gigantes, hay enemigos,
que ocupan el territorio que nos corresponde a nosotros ocupar? Bueno, esa es una palabra que viene a ratificarnos lo que el Señor nos ha hablado y que viene a afirmarnos que para Dios no hay nada imposible, que Él es galardonador de los que le buscan. Filipenses 3:12 hasta el 14 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Usted, mi amado hermano y hermana, fue asido por Cristo Jesús, fue sujetado por Cristo Jesús, fue llamado y fue escogido por Cristo Jesús. Y nos corresponde seguir caminando, proseguir en este camino. Estamos siendo perfeccionados, no es que hayamos sido perfeccionados totalmente, pero debemos proseguir, no podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos derrotados, no podemos quedarnos de brazos caídos y de rodillas paralizadas. Debemos seguir en ese camino, no pretendiendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Caleb tenía una comunión con Dios, tenía un mismo sentir con Dios. Sus pensamientos no diferían de los pensamientos de Dios. Él sabía que era parte del plan de Dios para dar evidencia de su gloria, de su poder, de su amor. Sabía que su realización completa era en serle obediente a Dios, creyéndole en todo, mirando hacia atrás, como lo habían hecho los demás. Lucas 9:62 nos dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Caleb sí era apto para el reino de Dios. Usted y yo, mis hermanos, debemos ser aptos para el reino de Dios, pero es necesaria una condición, que no miremos hacia atrás. Que no miremos hacia atrás, que no regresemos a los grilletes, que no regresemos a esa esclavitud del pecado y de la muerte, que no regresemos a los hábitos del pasado, que si hurtábamos ya no hurtemos, que si éramos mentirosos que ya no lo seamos, que si éramos fornicarios y estábamos sumidos en inmoralidades sexuales ya no lo hagamos. Debe haber un cambio en cada uno de nosotros, un cambio producido por la fe en el Señor, porque tenemos un Dios grande, porque tenemos un Dios poderoso que nos ama, porque somos deudores de la gracia de Dios, porque verdaderamente Él nos ha dado su favor sin nosotros merecerlo. Habiendo llegado al momento del repartimiento de la tierra, Caleb vuelve a alzar su voz, recordando lo que Dios había dicho a través de Moisés. Él lo que está exponiendo es la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho tocante a él. Y dice Josué 14, versículo 7, yo era de edad 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Qué sentía Caleb en su corazón? Sentía lo mismo que Dios había hablado. Él sentía la palabra de Dios que ardía en su corazón. Él tenía celo vivo por la palabra de Dios, por las promesas de Dios, y no estaba dispuesto a hacer concesiones a lo que el enemigo estaba hablando a través del resto del pueblo. Usted y yo, mis hermanos, tenemos que pararnos firmes a lo que Dios ha dicho y hablar y decir lo que Dios ha dicho, lo que Filipenses capítulo 3, versículo 15, siguiendo lo que habíamos leído anteriormente,
acerca de proseguir hacia la meta y lograr asirnos de aquello para lo cual hemos sido asidos por Cristo Jesús. Nos dice el 15, así que todos los que somos perfectos, es decir, los que estamos prosiguiendo a la meta, los que estamos firmes en nuestra fe, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sintamos una misma cosa. Caleb sintió una sola cosa en su corazón. El deseo y la voluntad de Dios fue lo que Caleb sintió. ¿Qué es lo que usted está sintiendo en su corazón? ¿Es la voluntad de Dios o es su propia voluntad? ¿Son los deseos de Dios o es los deseos suyos que los está tratando de acomodar a la palabra de Dios? Continúa diciendo Josué capítulo 14, versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Así que ahora tiene 85 años Josué. 45 años han pasado y él está reclamando esa tierra. La tierra de Hebrón fue la tierra que sus pies tocaron, la tierra que sus pies hollaron. ¿Y saben qué? Hebrón significa comunión. Caleb anhelaba seguir en comunión con Dios, aquella comunión que le había permitido salir del desierto, haber sido pasado y probado por fuego y por agua. Ahora estaba entrando en una tierra de abundancia, porque Hebrón es una tierra de abundancia, y es que así nos dice la palabra. Salmo 66. Versículo 5 nos dice, venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. El versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste en nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Esto mismo le pasó a Caleb. Caleb fue probado, fue afinado como la plata, 45 años sin entrar en un ciclo de quejas, de tensión, de mal humor, de enojo, de ira, de amargura. No, Caleb estuvo firme en su fe porque tenía una esperanza, y era de venir y ver las obras maravillosas de Dios, que fuese la gloria de Dios la que se diese a conocer por toda la tierra, y él quería ser partícipe de ello. Él no quería ser inhabilitado de ello. Él quería ser esa vasija por medio de la cual la excelencia de Dios se diera a conocer, y ahora estaba allí a punto de entrar en esa abundancia. Sin embargo, esa abundancia seguía teniendo un precio que pagar. En ese lugar de Hebrón, en ese lugar que significa comunión, en esa comunión íntima que él quería permanecer con Dios, había aún gigantes. No habían sido despojados todos esos gigantes que se habían visto anteriormente, 45 años atrás. Había aún gigantes, pero ¿qué fue lo que dijo Caleb? No importa. Estoy listo para desechar esos gigantes. No vio su imposibilidad. Él no dijo, ya estoy viejo, ya no tengo la misma fuerza, ya mis huesos están desgastados. Al contrario, él lo dijo en Josué 14:11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Cuál fue el secreto de la fuerza en Caleb? Su fe, su fe. Su fe nunca decayó, así que sus huesos nunca se debilitaron. Y hace una declaratoria y dice, dame pues ahora este monte.
podemos nosotros decir: dame ahora este monte. ¿Tenemos fuerzas para seguir o nos sentimos débiles y cansados? ¿Qué acaso estamos viendo esos gigantes con mayor fuerza que la de Dios? ¿Qué acaso estamos escuchando palabras que nos vienen a desanimar y a alejar de la voluntad de Dios? Vemos el ejemplo de Caleb. Tomémoslo. Él no vio gigantes, él vio la grandeza de Dios. Él vio que si había gigantes, pues mayor sería la gloria de Dios. Al derrotarlos y darse a conocer como esos gigantes habían huido como langostas ante la presencia de Dios. Y él dice: porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay grandes ciudades y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Ese quizás no es en ninguna manera una duda. Ese quizás está haciendo obvio que él está creyendo que Dios está con él y que los va a echar. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho, porque la palabra de Dios se cumple, porque Dios es fiel y porque Él reconoce que Él ha sido fiel a Dios. ¿Saben lo que Caleb significa? Caleb significa perro, pero no perro en el sentido despectivo de la palabra, sino en el sentido de la audacia y de la fidelidad de un perro hacia su amo. Un perro es capaz de dar su vida por un amo. Un perro jamás quiere estar lejos de su amo. Un perro espera el momento de poder estar con su amo con ansias. Él verdaderamente tiene esa característica de un perro. Caleb se afirma fielmente al Señor y no suelta. Es un fiel seguidor de Dios. Lo ha demostrado en la llanura, lo ha demostrado en el valle, lo ha demostrado en las montañas, se lo está demostrando ahora que es tiempo de poseer la tierra que Dios le ha entregado y está con ánimo pronto y está decidido. Finalmente, en este mismo capítulo, Josué le entrega a Hebrón por heredad. Josué lo bendijo. Mira el capítulo diciendo: Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente Jehová, Dios de Israel. ¿Quieres saber cuál es el secreto de la eterna juventud? Aquí lo tenemos. Es seguir a Dios y cumplir obedeciéndole, mostrando su fe en obediencia, mostrar nuestra fe en obediencia, no en llanto, ni queja, ni dolor, obedeciéndole, teniendo paz, teniendo un mismo sentir, sintiendo en nuestro corazón una misma cosa, la voluntad de Dios, y prosiguiendo hacia esa meta, asido para lo cual hemos sido asidos por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, que esta palabra traiga esa fortaleza y ese ánimo en cualquiera que sea la situación que estemos atravesando. Si estamos atravesando una dificultad, aprovechémosla. Es tiempo de mostrar y de dar evidencia de nuestra fe, obedeciendo a Dios, esperando en Él. Espera en Jehová. Él hará, Él lo hará. Que Dios les bendiga, les amo muchísimo.